Bien, estuvimos repasando algo de normalización, entonces, obviamente esto ha pedido de ustedes para hacer el diseño de las bases de datos de sus proyectos. Entonces, ya en la clase anterior repasamos lo que era la primera forma normal, que está referida básicamente a lo que es la atomicidad, lo podemos resumir así, ¿no? La atomicidad de los datos, los valores tienen que ser atómicos, no pueden, o sea, la regla de la forma normal dice, no pueden existir, digamos, atributos multivaluados, que básicamente hace referencia a respetar la atomicidad, y hemos visto algunos ejemplos al respecto, ¿no es cierto? Entonces, esta era la regla de la primera forma normal. Nos hemos quedado en la segunda forma normal. No se olviden que esto es un proceso escalonado, o sea, mi base de datos primero tengo que comparar cada una de mis tablas para ver si cumple o no primera forma normal, para que después en función a ello, pues recién analice la segunda forma normal. Para que una tabla de una base de datos, y obviamente comparando todas las tablas de la base de datos, toda la base de datos cumpla segunda forma normal, se requieren estos requisitos, o sea, son necesarios estos requisitos. El requisito inicial es que la base de datos debe estar en primera forma normal, si no, no puedo hacer la comparación. ¿Ya? Requisito inicial, pues tiene que estar, relación tabla, la base de datos tiene que estar en primera forma normal. Y la regla propiamente dicha de la segunda forma normal es que todos los atributos no clave, deben tener, por escribir así, una dependencia funcional completa, completa o total, también le dicen, completa o total, respecto, respecto de su clave primaria, lo vamos a llamar así, para que se entienda un poquito mejor. O sea, la teoría dice respecto de las claves candidatas, pero en realidad acá le vamos a decir respecto de su clave primaria. ¿Listo? Um, Aquí hay un concepto que, bueno, estaba tratando de explicarles justo cuando terminamos la clase la clase de la presencialidad, pues que se refería a lo que es la dependencia funcional, ¿ya? Esto es algo que no les he explicado y creo que ahora sí vamos a aprovechar para explicarlo, ¿ya? Entre los atributos puede haber dependencias funcionales, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto? Van a suponer que estamos nosotros guardando un listado acá, no sé, de personas. Es una tabla de personas donde tiene un ID, tiene los nombres, un primer apellido, un segundo apellido, nombres, primer apellido, segundo apellido, una fecha de nacimiento, ¿ya? Vamos a colocar también acá lo que es el país de donde viene y la ciudad de donde procede esta persona. Y así vamos a tener muchos datos guardados y almacenados, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que esta idea se va a autogenerar así sucesivamente, ¿ya? Y voy a llenar algunos datos rápidos, ¿ya? Vamos a poner el clásico Juan Pérez, Vargas, no sé, Ana Sánchez, Lima, y uno más de acá, a ver. Eh, José López, no sé, Gómez, ¿ya? Voy a inventar unas fechas de nacimiento, ¿ya? Am, y miren, vamos a suponer que esta primera persona, que es Juan Pérez, procede de su país de origen es Bolivia, ¿ya? Ahora, cuando yo coloco aquí el valor de Bolivia, ¿qué valor más o menos intuyen que se va a colocar en ciudad? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien por ahí? Algo indefinido.
tan indefinido no sería. O sea, la cantidad de ciudades en Bolivia es indefinida. Ciudades, digamos, le llamaremos ciudad nada más, ya no departamento, no me estoy refiriendo a departamentos. Ciudades, por ejemplo, Cochabamba es una ciudad, Santa Cruz es una ciudad, Trinidad es una ciudad, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Me refiero a eso. Entonces, cuando yo coloco Bolivia, lo que me voy en ciudad, se les ocurre que voy a colocar una ciudad que pertenezca a Bolivia. O sea, puede ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. ¿Se entiende eso? Más o menos la idea. Exacto. Entonces, vamos a suponer que aquí voy a colocar, o sea, vamos a suponer que hay 10 ciudades contándole al alto, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? Y vamos a suponer que, pues, él viene de La Paz. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Vamos a suponer que, acá voy a, por facilitar más, ahora sí. Vamos a suponer ahora que Ana también es de Bolivia, ¿listo? Cuando vuelvo a colocar este valor de Bolivia acá, ¿qué pasa con ciudad? O sea, otra vez me vuelvo a imaginar ese conjunto finito de valores que serían las 10 ciudades que hay en el país. O sea, se abre otra vez esa misma posibilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende más o menos la idea? Exacto, ¿ya? Ahora, no importa si aquí coloco otra ciudad, puedo colocar Cochabamba, ¿ya? Pero cuando nosotros pusimos el valor de Bolivia acá, pues aquí se abrió la misma posibilidad de colocar uno de esos 10 valores, ¿no? Posibles para ciudad. Ahora, si acá coloco Argentina, ¿ya? Ah, ¿qué pasa con ciudad? Si coloco Argentina, ¿qué pasa con ciudad? ¿Qué creen que pasa? Sí. Cambian las posibilidades, exacto. Cambian las posibilidades, pero también a un conjunto finito de valores que son las ciudades de Argentina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Rosario, voy a escribir una ciudad. Voy haber escrito Rosario, Buenos Aires, Salta, etcétera, pero cambian las posibilidades, pero esas posibilidades siguen siendo un conjunto finito de valores. Y esas posibilidades se repiten. Vuelvo a colocar para otro registro el valor acá de Argentina. Igual, se vuelven a habilitar ese mismo conjunto finito de posibilidades, aunque elijo otro, Buenos Aires, digamos, pero al colocar este valor de Argentina, aquí se ha creado un conjunto finito de valores posibles que tenía que colocar. Si aquí vuelvo a colocar Bolivia, bueno, aquí se repite otra vez este conjunto finito de valores posibles que se podría colocar si digamos, para este país, ¿no? Que donde puede ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera. Otra vez se limita a ese conjunto finito de valores. ¿Se entiende? ¿Está ahí más o menos la idea de lo que estoy queriendo tratar de que se den cuenta? ¿Ya? Puede que aquí se repita o no, no hay problema, pero el conjunto finito de valores, de posibilidades en función al valor, se va a repetir. Incluso acá si coloco un país que va a ser Brasil, pues acá también ese conjunto finito de valores se va a ir repitiendo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, se puede decir acá que cuando yo coloco un valor acá, o sea, entre estos atributos, cuando nosotros colocamos un valor para país, ciudad, o sea, el valor de ciudad va a depender de lo que coloquemos acá. Si acá colocamos Bolivia, aquí va a haber un conjunto finito de valores posibles que podamos colocar. Si se coloca Argentina, aquí va a haber un conjunto de valores finitos que vamos a poder colocar. Entonces, el valor que se va a colocar en ciudad va a depender del valor que coloquemos en país. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Ya, exacto. A esa relación y esa dependencia que se da entre estos atributos se llama dependencia funcional. ¿Ya? Entonces, esto se da entre dos o más atributos, una relación
entre dos o más atributos donde el valor de un atributo permite conocer el valor de otro atributo. Si aquí yo coloco Bolivia, pues acá hay un conjunto de valores posibles finitos de ciudades que voy a colocar. Vuelvo a reiterar. O sea, puede ser un conjunto finito de valores posibles. ¿De acuerdo? Ya, entonces eso se llama dependencia funcional. Entonces el valor de un atributo, ¿no es cierto?, permite conocer el valor de otro atributo. También esto se puede decir, es decir, que el valor de un atributo depende del valor que se le coloque o que se le otorgue a otro atributo. ¿De acuerdo? Aquí La Paz, o sea, el valor de ciudad depende de lo que se haya colocado acá. Va a variar si aquí coloco Argentina o si se colocó otro país. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se denota una dependencia funcional? La dependencia funcional se da entre país y ciudad. Entonces, país permite conocer los valores posibles de ciudad, o podemos decir ciudad depende del valor que le coloquemos a país. Entonces se escribe así, país, una flechita así, como la que acabo de diseñar, de dibujar. Luego viene aquí, ciudad. ¿Qué significa esto? Ciudad depende funcionalmente de país. Se lee así. Ciudad depende funcionalmente de país. ¿Listo? Esto es una dependencia funcional. ¿Listo? Y las dependencias funcionales se aplican desde la segunda forma normal. La primera forma normal, identificarla es bien sencillita, ¿no? Ya la hemos explicado. Pero la segunda y la tercera forma normal requieren que conozcamos el concepto o la definición de lo que es dependencia funcional. ¿Listo? Entonces, es cuando un valor, el valor de un atributo, depende del valor que se coloque a otro atributo. ¿De acuerdo? En este caso, ciudad depende del valor que se coloque en país. ¿De acuerdo? Bien. Sabiendo el concepto de dependencia funcional, hay una definición más, por si acaso, de dependencia funcional, que me estoy olvidando, y esa indica que todos los atributos que no son clave tienen una dependencia funcional respecto de la clave primaria. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si la clave primaria aquí de personas es TIDE, pues si saben ustedes que la clave primaria es un valor que no se repite, que permite identificar de manera unívoca a cada fila o a cada registro, ¿no? A cada instancia se dice, ¿no es cierto? Entonces acá, o sea, todos estos valores por definición van a depender de la clave primaria, ¿de acuerdo? Entonces es una definición también de lo que es dependencia funcional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué dice la regla de la segunda forma normal? O sea, tiene que estar previamente en primera forma normal, requisito inicial, ¿ya? Y el segundo requisito, que pues, básicamente es la regla misma de la segunda forma normal, indica que todos los atributos que no son clave deben tener una dependencia funcional completa o total respecto de su clave primaria. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se aplica esto? Cuando las tablas tienen una clave primaria compuesta por un solo atributo, por ejemplo, esta persona tiene su clave primaria compuesta por un solo atributo, entonces de antemano, por la definición de dependencia funcional, todos estos atributos ya dependen funcionalmente de la clave primaria, les había dicho. Entonces, este tipo de tablas ya cumplen primera forma normal, y eso es lo que les decía en la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, de esta base de datos que les mostré también en la clase anterior, entonces miren, esta tabla, que es categoría, ya cumple primera forma normal, ¿no? Sus atributos son atómicos. Y su clave primaria está compuesta por un solo atributo. Entonces, de antemano ya cumple segunda forma normal, por la definición que hemos visto de dependencia funcional. ¿Ya? A ver, sigamos viendo algunas tablitas. Esta tabla
producto, miren, su clave primaria está compuesta por un solo atributo. Está también en primera forma normal, pues entonces de antemano ya cumple segunda forma normal. ¿Ya? Sigamos viendo acá, voy a un poquito mover las tablas. Esta tabla sucursal, miren, lo mismo, su clave, o sea, cumple primera forma normal y su clave primaria está compuesta por un solo atributo. Entonces, de antemano ya cumple también segunda forma normal. Lo propio va a pasar con empleado. Miren, ya cumple segunda forma normal. La venta también ya cumple segunda forma normal. Cliente ya cumple segunda forma normal. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Hola, hola. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Pues son en las tablas que tienen una clave primaria compuesta por más de un atributo, pero adicionalmente tienen atributos. Si hubiesen tablas que solo tienen, hay tablas de relación que solamente tienen claves primarias, ¿no es cierto? Y no tienen atributos. Esas ya cumplen también segunda forma normal. Miren, voy a dibujar una de esas tablas. Vamos a suponer que hay una relación muchos a muchos entre estas dos, cosa que no es cierto, pero simplemente para mostrarles esto, voy a hacer esta acá. ¿Ya? Si ves una relación muchos a muchos así, esta tabla, ¿ya? Tiene una clave primaria compuesta, ¿no? Está compuesta por más de un atributo, está compuesta su clave primaria por dos atributos. Pero solo tiene como atributos su clave, no tiene atributos normales. Este tipo de tablas con dos o tres claves primarias que no tienen atributos normalcitos, así como estos otros, solamente son tablas de relación, también ya cumplen segunda forma normal. ¿Listo? ¿Cuáles tenemos que ver? Simplemente pues estas tablas ya que tienen una clave primaria compuesta por más de un atributo, como en este caso dos, este tiene dos claves, una clave primaria compuesta por dos atributos, y adicionalmente tienen atributos no clave, que son estos cantidad y precio unitario. Ahí tendríamos que revisar la regla de la segunda forma normal, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice la regla de la segunda forma normal? Que cada uno de estos atributitos no clave, o sea, la cantidad y el precio unitario, tienen que depender de ambas claves, o sea, de toda la clave, o sea, que en este caso son dos, ¿no? Deberían depender cantidad y precio unitario de ambos atributos. Si cantidad solo depende de uno, ¿de acuerdo? O precio unitario solo depende de una de las claves, entonces ya no cumple segunda forma normal. Y para eso analizamos las dependencias funcionales. Entonces miren, para el caso de esta tabla, tenemos la clave es el ID de venta, ¿no es cierto? Con lo que es el ID del producto, ¿no es cierto? Y las claves, perdón, los atributos no claves son la cantidad y son el precio unitario, ¿no? Esta cantidad es la cantidad de ítems que se está vendiendo de este producto en esa venta. O sea, la cantidad depende de ambos. O sea, la clave primaria, si bien es ID de venta y producto, esto permite conocer la cantidad. O sea, depende de ambos, no depende solo del producto. No puedo decir que la cantidad 5 unidades solo depende del producto porque depende de en qué venta estoy, ¿no? Porque en una venta puedo vender, si digamos mi producto son lápices, en una venta puedo vender la cantidad de 5, en otra venta 3, en otra venta puedo vender 10 lápices, etcétera. ¿No es cierto? La cantidad va a variar en cada venta en función del producto. Entonces la cantidad depende de ambos. O sea, su dependencia funcional es completa, depende de toda la clave. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con el precio unitario. Me voy a copiar esto acá. Volvamos a hablar de los lápices. ¿Ya? El precio unitario es el precio unitario en el que se está vendiendo. ¿Ya? En una venta cualquiera, en la venta 5, el producto lápiz, ¿ya? Le puedo dar a alguien, no sé, a un boliviano, cada lápiz. En otra venta, según la cara de la persona, ese mismo lápiz le puedo vender a unos 50. Le he visto cara de millonario, digamos. En otra venta le puedo dar a 50 centavos. Digamos, es mi amigo.
o le estoy dando un precio un poco más reducido por el tema de que está llevando por cantidad. Entonces el precio unitario también va a depender de la clave, de toda la clave, que sería la venta y el producto. O sea, eso es lo que busca confirmar la segunda forma normal, que en este tipo de tablas que tenemos, donde hay una clave primaria compuesta y adicionalmente hay estos atributos no clave, pues esos atributos no clave dependan funcionalmente respecto de toda la clave, no solamente de parte de ella. ¿Ya? Ahora, un ejemplo donde no se cumpliría segunda forma normal, y eso también les estuve dibujando en la clase anterior, no lo guardé, era lo siguiente. Supongan que alguien ha diseñado así, o sea, está en una base de datos, ha decidido trabajar, digamos, o ha decidido modelar y guardar los datos de los empleados que trabajan en proyectos. Pues aquí tenemos trabajo de proyectos, lo vamos a llamar la tabla. Ya, y aquí miren, voy a tener el ID del proyecto y el ID del empleado que trabaja en este proyecto. Esto va a ser la clave primaria. Ya, ambas van a conformar la clave primaria. Acá vamos a tener el nombre del proyecto, el presupuesto del proyecto, el nombre del empleado. Un solo apellido vamos a manejar, ¿de acuerdo? Un solo apellido vamos a manejar, ¿ya? Por favor. El apellido del empleado y las horas que trabaja el empleado en dicho proyecto. ¿Ya? Este era el ejemplo más o menos que les estuve mostrando esta vez en la clase anterior. Y vamos a llenar algunos datos. Tengo el proyecto 1 donde trabaja el empleado 10. El nombre del proyecto es, digamos, sistema, no sé si un sistema de catastro, ¿ya? Y este tiene un presupuesto, no sé, de 90.000 bolivianos, 95.000 le pondremos, ¿ya? El nombre del empleado que ha trabajado acá es, digamos, Juan, su apellido es Pérez. Y él ha trabajado, Juan Pérez, en el proyecto de sistema de catastro, ha trabajado 120 horas. Pero no es el único empleado que trabaja en este proyecto. En el mismo proyecto 1, ¿ya? Ha trabajado el empleado 15. El proyecto es sistema de catastro. Y el empleado 15 es Ana Vargas. Y ha trabajado, digamos, 160 horas. Y bueno, vamos a poner un empleado más para este proyecto, el empleado 20. Y digamos que es José Lima. Y digamos que trabaja 140 horas. Luego en el proyecto 2, también ha trabajado el empleado 15, que es Ana Vargas. Ya me voy a copiar datos de acá. Y el proyecto 2 es un sistema, no sé, un sistema de monitoreo y evaluación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Con un presupuesto de 98.000. Y aquí Ana Vargas ha trabajado menos horas, no ha trabajado como en el anterior proyecto, ha trabajado, por decirles, 130 horas. En este mismo proyecto 2 ha trabajado el empleado 25, vamos a colocar esto acá, que es, digamos, Jaime Jaimes, y 90 horas. Voy a colocar aquí uno más. Ha trabajado acá también Juan Pérez y se llenaría de esta manera. Mi trabajo, por decirles, no sé, 100 horas. ¿Ya? Entonces, esto de antemano, bueno, esto primero cumple primera forma normal, ¿no? Todos los datos son atómicos. ¿Ya? Lo primero. Ahora, segunda forma normal, esta tabla se tiene que analizar porque tiene una clave primaria compuesta por más de un atributo y aparte tiene sus atributos no clave. Tenemos que revisar aquí las dependencias funcionales. Voy a copiar esto acá para analizar las dependencias funcionales aquí.
Vamos a volcar mi hojita. Acá, ¿no? Disposición. Ya, vamos a bajar a la siguiente. Entonces, para analizar esto, vamos a analizar las dependencias funcionales. Para que cumpla segunda forma normal, tendría que cumplirse, que siendo esta es la clave primaria, y de proyecto y de empleado, ¿ya? Debería esto permitir conocer el valor del nombre del proyecto, presupuesto y demás. Miren, para un poquitito optimizar mi análisis de dependencias funcionales, normalmente en bases de datos, cuando se hace el análisis de dependencias funcionales, eh, se, no se utilizan los nombres de las columnas. Para simplificar un poco, aquí se le coloca letritas. Yo le voy a colocar, esta va a ser la columna A, esta es la columna B, esto es C, esto es D, esto es E, esto es F, esto es G. Es como alias, ¿de acuerdo? Como nombrarle alias. Entonces, voy a eliminar esto más, perdón. Ya. Entonces, siendo esto la clave A y B, o sea, I de proyecto y de empleado, para que cumpla segunda forma normal tendría que darse que C, pues el valor de C dependa funcionalmente de ambos, el valor de D, E, F y G, ¿de acuerdo? Olvidé decirles acá que esto, si bien se puede hacer así, se puede simplificar la escritura de ambas líneas de esta forma. Aquí, coma, así, ¿no? Vamos a ver qué es mejor. Presentar acá. ¿Ya? Así. ¿Listo? Entonces, lo estoy escribiendo ahorita así, pero ya con la notación abreviada de lo que es ya utilizando estos alias. Debería darse esto, pero no va a ser así. Miren, vamos a analizar las dependencias funcionales reales que hay en esta tabla. Analizamos las dependencias funcionales de los atributos no clave respecto de la clave primaria. Veamos. Primero, ¿el nombre del proyecto depende del ID del empleado y del ID del proyecto? Pues no, ¿no es cierto? Más depende del ID del proyecto. O sea, podemos crear o tener esta dependencia funcional en ese sentido, ¿no es cierto? El supuesto del proyecto no depende del ID del empleado, ¿no? O sea, depende del ID del proyecto. O sea, esta columna D, que es el presupuesto, va a depender de A, que es el ID del proyecto. El nombre del empleado no depende del líder del proyecto, depende del líder del empleado. Entonces vamos a tener esta otra dependencia funcional. Lo propio, el apellido del empleado pues va a depender del líder del empleado, nada que ver con el líder del proyecto. Entonces aquí vamos a colocar F. ¿Ya? Y miren, las horas que trabaja un empleado en un determinado proyecto sí depende de en qué proyecto es y quién es el empleado, ¿no? Eso sí depende de ambos. Esto sí, miren, A, B permite conocer el valor de G, sería, ¿no? Estas son las dependencias funcionales reales que existen en esta tabla. Esto debería haberse dado para que cumpla segunda forma normal. Entonces, estas son las dependencias funcionales reales que hay. Entonces, por lo tanto, se dice que esta tabla no cumple segunda forma normal. ¿Ya? Entonces, habría que buscar normalizarla. O sea, hay que trabajarla para que cumpla segunda forma normal. Ahora, obviamente esta tabla es un caso extremo de diseño, o sea, está mal diseñada, por eso no cumple segunda forma normal. Yo estoy seguro que ustedes, aplicando buenas prácticas de diseño, jamás mezclan dos entidades, ¿no? Esto es porque lo han mezclado dos entidades. Ahí se da este problema. Pero normalmente nosotros no tendríamos por qué mezclar dos entidades.
Si trabajamos con el diseño normal, no mezclamos los datos de las entidades, voy a borrar esto de acá. Entonces nos van a salir diagramas así, y estas tablitas que tengan claves primarias compuestas van a ser el resultado de las relaciones muchos a muchos. ¿Ya? Entonces, estas de antemano ya van a cumplir segunda forma normal también, porque cuando hemos hecho el análisis de esto, pues nos hemos dado cuenta que cumplen segunda forma normal. ¿Cuándo no van a cumplir? Cuando tengamos este tipo de tablas, donde hayamos mezclado o combinado atributos de dos entidades en una sola tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces, no creo que se dé. No creo que se dé en su diseño, por lo que sus modelos ya pienso que estarían cumpliendo segunda forma normal. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda forma normal. Ahora, para ver esto, digamos, en caso extremo de que esto, suponiendo de que está diseñado así, pues habría que normalizar, ¿no? Entonces, para normalizar y para que cumpla segunda forma normal, pues entonces tendría que utilizarse estas dependencias funcionales, así armar las tablas, ¿no? Miren, suponiendo que esto está así, mal diseñado, la forma de solucionarlo sería de esta, ¿no? O sea, voy a aquí crear un diagrama. A ver, vamos a buscar el app diagrams. Sirve para diseñar estas cositas. Están acá. Ahí lo voy a dibujar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en base a lo que acabamos de ver, si este fuera un diseño erróneo, analizamos las dependencias funcionales correctas, que serían estas, y en base a esto construyo mi nuevo diseño. Tengo que tener una tabla cuya clave sea A y los atributos dependientes sean C y D, los atributos no clave. Miren, A, C y D es I de proyecto, nombre del proyecto y presupuesto de proyecto, ¿no? Construir una tabla con eso. Entonces acá coloco proyecto, ampliar un poquitito. Aquí entraría el ID del proyecto y los atributos que son nombre y presupuesto del proyecto. Voy a colocar acá nombre, por favor, no voy a abreviar nomás, ¿ya? Y presupuesto. ¿Ya? Construyo otra tabla con estos atributos, B, E y F, que serían ID de empleado, ¿no? La clave. Después nombre del empleado y apellido de empleado. Voy a copiar esta misma tabla acá. Aquí tendría empleado y de empleado, el nombre y el apellido. Ya estoy abreviando un poquitito ya la escritura. ¿De acuerdo? Y luego creo una tabla que tenga clave primaria A y B, que sería I de proyecto y de empleado, y con pues estas horas trabajadas más, ¿no es cierto? Obviamente si va a replicar el ID del empleado y el ID del proyecto esta nueva tabla, o esta tabla de acá, pues tiene que ser una clave con PKs, FKs, primarias y foráneas, es lo que voy a construir ahora. Le puedo llamar a esto proyecto empleado, donde coloco como clave A y B, que es I de proyecto y de empleado. ¿No es cierto? Sería así, llegarían a ser PKs, FKs, ¿no es cierto? No puedo poner con PK nomás. Y obviamente G, que serían las horas horas trabajadas de ese empleado en ese proyecto. Horas trabajadas voy a colocar directamente. ¿No? Quedaría así, pero obviamente lo tengo que relacionar, ¿no? Sabemos nosotros que de una primaria hacia una foránea, la relación es uno a muchos, ¿no? Entonces lo voy a hacer desde acá, una, ¿no es cierto? Uno a muchos. Y desde acá,
hasta acá, ¿no? Si es que hubiesen diseñado mal así, pues normalizando se darían cuenta que pues, no cumple segunda forma normal y pues nos basamos en el análisis de dependencias funcionales que se hace para armar y rediseñar. Si observamos esto ya cumple segunda forma normal, o sea, de antemano todas cumplen primera. Y para segunda forma normal analizamos esta tabla donde, como ya hemos separado las entidades, este atributo de acá, sí, o sea, depende funcionalmente de toda su clave, no como hace rato donde habían datos mezclados de las entidades, ¿ya? Entonces, esa es segunda forma normal. Ahora, ¿cómo trabaja la tercera forma normal? Vamos acá. Dime, 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 dime. Para la segunda, perdón, perdón, ¿quién está? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Sobre qué es la...? Nos hemos cruzado otra vez. Ya, a ver, este de acá. Todavía no hemos llegado a esa parte. Ahorita esto cumple primera y cumple segunda. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces hasta ahí todo bien, ¿se entiende? Ahora vamos a ver tercera y en tercera recién lo vamos a separar. Entonces, hasta ahí, calma pueblo, porque recién vamos a ver tercera forma normal. ¿Listo? Y ahí te vas a dar cuenta que lo vamos a separar. Ahora sí, dime. ¿Cuál es la otra? Dime. La relación lógica es cuando ya no hay estas lineecitas. Cuando nosotros hacemos esto, estamos creando una relación física. Porque si vemos una tabla acá, por ejemplo, empleado, mira en la metadata de esta tabla, aquí tienes, mira, con qué tabla se está relacionando, cuáles son los valores, entonces controla la integridad de los datos. Si digamos tengo sucursales del 1 al 10, y aquí quiero en empleado, cuando registre, quiero enviarle el ID de sucursal como si fuera el valor de 100, el DBMS va a lanzar un error. No lo va a permitir porque va a controlar la integridad de los datos. Y es porque tiene configurada una relación física. Mira, aquí está la relación física. Mira, abro la metadata de la tabla y aquí está, mira, ¿te das cuenta? Aquí sale su clave foránea, ¿sí o no? ¿No ves? ¿Qué es una relación lógica? Es cuando tienes tablas así separaditas. Voy a colocar tablitas acá. Tabla, tabla, sí. Digamos, aquí está sucursal, por decirles. Bueno, mi sucursal le voy a colocar para que no sea el mismo nombre. Y aquí tengo sus claves y demás. Y aquí tengo otro más. Pero ya no los relacionas físicamente, ya no haces esta línea, sino directamente aquí colocas como clave foránea FK mi sucursal, digamos. Otro atributo, pero que ya no nace de la relación. Ya lo colocas como un atributo más. Y esta es la foránea de acá, digamos. Y esto va a ser un uno a muchos, pero tú ya no haces esta línea. Cuando ves esto, pues ves atributos normales y en las claves foráneas no hay nada, ¿no ve? Entonces, a eso se llama relación lógica. Y eso significa que, digamos, no hay esta relación física, sino que lógicamente están relacionadas. Y voy a controlar, digamos, lo que es el valor de acá con programación. ¿Ya? Entonces, algunos hacen así. ¿Ya? Una vez yo trabajo en un proyecto así y no le haya mucho sentido. Pero igual, ¿no? Algunos manejan así y pues, ¿no? Entonces,
Ahora, lo que dicen los que manejan de esa forma es que en millones de datos, y eso sí, en millones, 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 millones y millones de datos, en terabytes de datos, se ve afectada la performance de la base de datos si manejas relaciones físicas, dicen, ¿no? Y es el hecho de que, digamos, cuando aquí registro un nuevo empleado, supongan que tengo millones y millones de sucursales. Entonces, quiero colocarle el valor de 100 acá. En esos millones y millones de registros verifica que el valor de 100 que coloque en esta foránea existe acá. Y ahí se dice que tarda un poquito, tarda un poco más. Pero eso se va a ver en, obviamente, millones de registros en gigas de información o terabytes de información. ¿Listo? ¿Se entendió? Muy bien. Tercera forma normal, no sé si vamos a alcanzar. Un segundito.